Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Su amigo Jorge Macías Benítez, amigo, pastor, hermano, me dicen muchos. Como quieras tú llamarme, mientras sea con respeto, claro. Bienvenidos a esta breve emisión de este mensaje de sabiduría. Al menos así me lo deja sentir el Señor. Para compartirte en redes, en las benditas redes sociales, y benditas digo porque la usamos para esto, para edificar. Hablemos de sabiduría, de transformación. Fundamento en la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3, desde el versículo 9 del capítulo 3 y hasta el versículo 5 del capítulo 4, en donde el Espíritu Santo, Dios mismo, inspirando a Pablo, nos habla de que conforme a la gracia de Dios, y habla de ser perito arquitecto, pone fundamento y edifica. Y luego habla que sobre ese fundamento va edificándose cosas que el Señor ha puesto en su corazón. Y sin entrar en más detalles, aunque por supuesto iré refiriéndome a algunos de ellos, ¿alguna vez has considerado tu vida como un proyecto en construcción? Porque así la describe aquí en la palabra de Dios, inspirando el Espíritu Santo a Pablo, el apóstol. Aunque claro, se refiere de manera específica a la iglesia, a la asamblea, al cuerpo de Cristo. Los principios en esta porción de la Escritura también se pueden aplicar a nuestra vida personal. Pero a diferencia de una estructura física que es visible y esta es espiritual, y como tal la calidad de los materiales no se puede discernir de inmediato, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 15, por ejemplo, de Primera de Corintios en el capítulo 3. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén, palabra del Señor. Nos deja fundamentos y mensajes muy concretos. Llegará un día, amados, queridos amigos, en que el Señor mismo, Dios, va a evaluar lo que hemos construido sobre el fundamento de Cristo. Ninguno de nosotros quiere llegar al cielo, al menos así quiero creerlo. Y si no, así anhelo en mi corazón que tú lo veas. Ninguno de nosotros quiere llegar al cielo y descubrir que hemos usado materiales que no tienen ningún valor en la eternidad. Aunque no podemos saber con precisión cómo evaluará Dios nuestra vida, hay algunas pautas en la palabra de Dios que nos ayudan a vivir de una manera digna de lo que Dios nos promete que recibiremos. Si utilizamos la sabiduría del mundo para construir nuestra vida, vamos a quedar defraudados en alguna parte o en todo. Pablo nos enseña aquí, o el Señor más bien, por medio de Pablo en su palabra, aquí en Primera de Corintios en el capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 4, conforme a lo que le estoy compartiendo, que si utilizamos la sabiduría del mundo podemos quedar defraudados, pero Pablo nos dice que nos engañamos y pensamos que esa sabiduría, que los valores, que las actividades, que las ambiciones que vienen de un mundo gobernado no por Dios, sino por el enemigo, por Satanás, pueden ser usados para cumplir la voluntad de Dios. Confiar en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no sea aquello que fluye mismo del Espíritu de Dios, es un esfuerzo desperdiciado, amados, queridos amigos. Y en vez de eso, debemos anhelar ser fieles mayordomos de todo lo que el Señor nos da, en vivir con una conciencia limpia, escuchando su voz, obedeciéndole, caminando
comprometidamente, intencionalmente, en cuanto a la voluntad y el propósito de Dios. Así que surgen algunas preguntas que yo te quiero invitar a que reflexiones. ¿Estás viviendo? ¿Estamos viviendo como Dios anhela que lo hagamos? Apartados del pecado y creciendo en santidad. Y esto de santidad, amén, es apartados para Dios. Otra pregunta es, ¿la palabra de Dios está llenando nuestra mente y moldeando nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes? ¿Estamos de verdad sujetos y rendidos al Espíritu Santo para que éste pueda producir en nosotros fruto de verdad? Sabes, amado, querido amigo, cada día es una oportunidad para construir, para edificar en la eternidad. Porque luego, amados, amén, queremos construir conforme a nuestra voluntad, en plazos y en horizontes humanos y no con perspectivas eternas, que es como Dios nos invita a que lo hagamos. Sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo y yo te invito a que hagas la reflexión y vayas a esta porción en la primera carta de Pablo a los Corintios, los capítulos 3, versículos 9 hasta el 23 y los primeros 5 versículos del capítulo 4, y tú veas de lo que habla el Señor en cuanto a la edificación de nuestra vida, de un proyecto, de lo que te estás proponiendo, y que si es con un propósito eterno, con un propósito de lo que Dios tiene en su corazón para tu vida y con sus principios, créeme, estarás actuando en sabiduría y con la sabiduría que Dios tiene para ti. En el amor del Señor te invito a que lo reflexiones como me invitó a mí a hacerlo, y lo sigo haciendo. Y entonces, viviendo en sabiduría, conozcamos, hagamos nuestros y edifiquemos sabiamente con esos principios eternos y de reino. Es el anhelo en mi corazón para tu vida y te invito también a que lo sigas haciendo y que me busques si buscas ayuda para ser transformado con sabiduría. Y digo que me busques a mí para que yo te comparta de lo que Él nos quiere decir. Verdaderamente ser transformados. Te invito a que nos acompañes este domingo, este próximo domingo, en las 11 de la mañana en punto, reunión presencial, 11:50 de la mañana en punto, transmisión en vivo por redes sociales, en YouTube, en Facebook Live y en Vimeo. Pero en Periscope también en línea, en tiempo real. En la transmisión de este mensaje, en nuestra reunión y asamblea 203, ¿estamos en los últimos días? Sí, estamos en los últimos días. Es la pregunta de una nueva serie. El primer mensaje, los últimos días, proceso y cumplimiento. Te espero en el amor del Señor para que Él nos hable con sabiduría, como Él siempre lo hace, y nosotros recibamos. En el nombre de Jesús, Dios te bendice. Los espero. No falta.